Bueno, bienvenidos a nuestra clase de macro. Vamos a arrancar con el armado del tubo extensor. Ese tubo que nos va a permitir hacer nuestras fotos. De paso, los elementos necesarios para hacerlo. Primero vamos a necesitar el lente, claramente el lente kit. En lo posible el lente 18-55 que vino con tu cámara, o el 18-105 o el 18-140, el que haya venido con tu cámara. Trata de que no sea un lente de focal fijo o un lente zoom de más de esa distancia focal, porque cuanto te va a costar mucho más enfocar, cuanto más lentes tenga o cuanto más fijo sea el lente, peor. El 18-55 da bien. También vamos a necesitar cola vinílica, la plasticola común de colegio. Vamos a necesitar servilletas de papel o papel de cocina o papel de diario, también puede ser cualquier papel para hacer cartapesta y darle rigidez al tubo. Los tubos que vamos a utilizar son los tubos de cartón de papel higiénico o de rollo de cocina, cualquiera de los dos. Lo ideal es el tubo de papel higiénico porque ya tiene el tamaño ideal, que son 10 centímetros. Si no, podés tomar el tubo de rollo de cocina y cortarlo a la dimensión que sería, como te decía, 10 centímetros como mucho de largo. Necesitamos cinta de papel también y necesitamos unas tijeras bien filosas que nos permitan cortar el cartón sin ningún problema. Por ahora, solo eso. En la segunda etapa vamos a trabajar con acrílicos negros, cartulina negra opaca también puede ser, o algún elemento que sea negro y que no sea muy brillante, ¿sí? Con eso vamos a revestir el interior del tubo para que no refleje la luz. Así que eso como para arrancar a trabajar. El primer paso que tenemos que dar obviamente es cortar el tubo a la medida del lente. Para eso obviamente te decía 10 centímetros de alto como mucho ese tubo, y por eso necesitamos tener a mano el lente que vamos a utilizar, que como te decía el ideal es el 18-55. Si no tenés ese lente, alguno que tenga una distancia focal parecida, y como te decía el focal fijo o el zoom es complicadito. Fíjate que nosotros vamos a tener que tomar, vamos a apoyar el lente, obviamente ponerle la tapa primero, vamos a apoyarlo en la mesa, vamos a tener que tomar esa dimensión que te estoy marcando, ¿sí? Que es el diámetro de encastre del lente, y tenemos que hacer que el tubo de cartón coincida, entre en ese encastre, teniendo en cuenta dos cosas. La primera es que no entre demasiado exigido, que yo no le tenga que hacer fuerza. Fíjate que ahí no entra en este lente, yo tendría que hacerle fuerza y romperlo para que encaje. Y tampoco tiene que bailar demasiado. Entonces, en este caso, que mi lente necesita un diámetro un poco más grande de tubo, lo voy a tener que cortar a la mitad, ¿sí? De un solo lado, ves cómo lo abro acá, y lo voy a poner para encajarlo. Obviamente, fíjate que encajó bárbaro, ¿sí? Toca bien en la parte de abajo, pero me está faltando un pedazo de cartón, ¿sí? Me está faltando un pedacito porque quedó chico. Puede pasar que con tu lente, que tenga una boca de entrada más chico, directamente pongas el tubo y quede bárbaro. No te hagas problemas, es así, buenísimo, mejor para vos. Si te pasa lo mismo que a mí, vamos a tener que poner otro pedacito de cartón, que puede ser otro tubo cortado exactamente igual del otro lado, o podés hacerlo, si querés, cortando un pedacito del tubo, ¿sí? de otro tubo de cartón, y anexarlo al primero, ¿sí? En este caso, fíjate, lo vuelvo a testear porque quizás el otro que había cortado quedaba mejor, pero no, me queda exactamente igual. Tiene una separación demasiado grande, así que vamos a tener que tomar un pedacito de cartón de otro tubo, que puede ser de otro tubo de cartón de papel higiénico, o puede ser la otra mitad que no usás en el rollo de cocina, para complementarlo y cerrar la parte que falta. Lo que tenemos que hacer ahora es, con la cinta de papel, vamos a pegar estos dos tubos de cartón, ¿sí? Primero presentándolo, no hace falta que le pongamos demasiada cinta de papel, simplemente le ponemos un pedacito arriba para que no se despegue, ¿sí? Ahí lo ponemos y lo pego, ¿ves? Y un pedacito abajo también como para pegar la parte de abajo también. El objetivo es este, que vos en la parte de abajo, en la parte del encastre, donde eso va a ir puesto contra el lente, logres que el tubo encaje en el encastre del lente, encaje en esa parte metálica o plástica que encaja sobre el cuerpo de la cámara, ¿sí? Que entre de una manera justa, pero con un pequeño juego. ¿Qué significa esto? Justa con juego significa que yo tengo que hacer una pequeña fuercita para que entre, pero que yo pueda girar el tubo una vez que entró en el encastre, lo pueda girar, pero no se tiene que salir. O sea, yo no puedo dejarlo y que si lo toco se caiga, ¿sí? Tiene que encajar justito, ni haciendo mucha fuerza, ni se tiene que salir solo.
Cuando logro esa dimensión, es la dimensión perfecta para la parte del encastre al lente. ¿Ves que ahí yo lo puedo poner y lo puedo sacar sin necesidad de que baile demasiado? Ahí quedó un poquitín flojo, quizá nos conviene darle un poquitito más de justeza. ¿Sí? Vamos a darle un poquitito más de dureza para que no quede tan finito. Ahí va. Y arriba tengo que fijarme, tengo que chequear que la parte superior, que es la que va a estar encajada, encastrada en la cámara, justamente quede del mismo tamaño que la parte de abajo, que no se empiece a cerrar hacia arriba, porque a veces le hacemos mucha fuerza, ¿sí? Cuando pegamos la cinta, y la parte de abajo queda más gruesa y la parte de arriba queda más fina. Fíjate que quedó tipo un conito, tipo se cierra más en la parte de arriba, con lo cual vamos a tener que ajustarle un poquito esa parte para que no quede demasiado fino. Bueno, la idea es, como te decía, ni que el tubo tenga demasiado juego. Ves que acá tiene demasiado juego el tubo, se sale y eso es peligroso, pues se va a caer el lente cuando hagamos la foto. Y además va a entrar luz, como si fuera poco, ni tiene que quedar demasiado duro que no entre. Así que con la suficiente justeza como para que encaje bien y lo pueda poner y sacar sin ningún problema. Bueno, una vez que hicimos esto, nuestro segundo paso importante es darle rigidez, porque hasta acá son dos pedacitos de cartón pegados con cinta de papel, que obviamente eso no nos va a dar ningún tipo de seguridad a la hora de hacer las fotos. Así que lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, darle buena rigidez. Vamos a probarlo una vez más para ver si encaja, no se cerró, no tuvimos ningún problema. No, sigue estando bien, encajó bien. Bueno, vamos entonces ahora a darle un poquito más de justeza. Ahí va, fíjate que ahí lo encastramos, ¿sí? Ahí quedó bárbaro, muy bien. Lo probamos antes que nada. Y obviamente ahora lo que vamos a hacer es terminar de darle rigidez, ¿sí? Primero le vamos a dar unos cortecitos a la parte que va contra la cámara, lo que quedaría la parte opuesta al lente, ¿sí? Fíjate que ahí lo estoy haciendo, yo ya fui haciendo algunos previamente y ahí le estoy terminando de hacer esas pestañitas. Esas pestañas se hacen cada 1 centímetro de separación aproximadamente y unos 5 a 6 milímetros para adentro, ¿sí? Poquito nomás, poquito ahí, lo cortamos y fíjate que ahí lo estoy doblando, fíjate que se hacen como unas pestañitas, ¿sí? Ahí va. Esas pestañitas, yo ahí lo doy vuelta y lo aplasto para que se abran bien. Esas pestañitas son las que van a ir sobre el cuerpo de la cámara para que yo lo pueda pegar al tubo, lo pueda adherir a la cámara y que no entre luz, ¿sí? Del lado del cuerpo. Del otro lado, como ya habíamos visto, claramente tenemos que poner el encastre y tiene que quedar bien marcadito. Eso que te quedan ahí, esas pestañas que te estoy mostrando, son las que van a evitar que entre luz a la cámara y es lo que vamos a usar para pegar al cuerpo de la cámara para darle unión entre la cámara y el lente, ¿sí? Ahora, eso lo hacemos primero antes de darle la capa de rigidez, porque si no después cuesta un montón hacerlo. Una vez que yo hice esto, lo que tengo que hacer ahora es darle rigidez a este tubo para que no se me desarme. Entonces, lo que puedo hacer es ponerle otra capa de cinta de papel, por ejemplo, si quisiera darle más rigidez a esas uniones. Pero una vez que tengo eso, obviamente, como te decía, chequea que quede bien los dos extremos, ¿sí? Que la parte de arriba y la parte de abajo queden muy bien de la misma medida para que no se vaya achicando el tubo. Lo que tenemos que hacer es, o con cartapesta, que son pequeños pedacitos de papel de diario con plasticola diluida en agua, o directamente, como te voy a mostrar ahora, con papel de cocina, vamos a darle dureza. Ahora, previo a eso, antes de darle la capa de cartapesta o de papel pegado, fíjate que lo que yo estoy haciendo acá es le estoy poniendo una cinta de papel por dentro a la unión de los cartones para que no se separen, para que no se abran y para darle una cuota más de rigidez, ¿sí? Estamos dándole una especie de soldadura con cinta de papel a ese tubo para que no se desarme o no cambie la medida, el tamaño cuando yo lo ponga o lo saque, ¿sí? Ahí va, fíjate que sigue girando bien. Ves que gira como con una pequeña fuercita, no es tampoco algo terrible, pero tampoco se sale el cartón, no es que se cuelga, ¿sí? Si yo doy vuelta al lente, el cartón queda adherido al lente. Bueno,
También le podés poner, si querés, cinta de papel todo al borde donde va a ir el lente. Yo eso prefiero hacerlo como último paso, ¿sí? Pero bueno, también tranquilamente podrías darle una vuelta de cinta de papel toda esa parte que encastra sobre el lente para que no se desgrane el cartón y no se deforme, ¿sí? Pero bueno, lo que ahora tenemos que hacer es, como te decía, darle rigidez a este tubo. Para eso, yo en este caso trabajo con servilletas de rollo de papel, ¿no? de papel de cocina. Pueden ser servilletas de papel, puede ser papel tisú, puede ser papel de diario. En este caso yo, para hacerlo más rápido, directamente le aplico esta cola vinílica que ya está bastante diluida. Sí, tiene bastante agua en su componente. Hay plasticolas que son más puras y hay otras que son más diluidas. En este caso estoy trabajando con una un poquito más diluida, de una calidad un poquitito más baja, que me evita a mí tener que diluirla. Si vos compras una muy buena plasticola o tenés una muy buena plasticola, te conviene diluirla un poquito y con un pincel, diluirla es ponerle un poco de agua, ¿sí? 50 y 50 plasticola y agua, y con un pincel vas pasando y pegando la servilleta o el papel de diario. Yo en este caso directamente lo hice con una servilleta, ¿sí? De una, lo envolví, lo pego, fíjate que ahí lo voy a pegar y lo envuelvo directamente, hago una capa entera con servilleta de papel. Vos tranquilamente puedes hacer pequeños trocitos e ir pegando directamente esos pedacitos con plasticola y agua. Una vez que hice eso, yo en este caso lo podría haber hecho antes, lo hice después, cortamos la servilleta al tamaño del tubo, un poquito menos. Si el tubo mide 10 centímetros, darle un par de milímetros menos a esa servilleta para que no lleguen hasta el borde. Pues si llega hasta el borde, después se empieza a desgranar cuando lo encastro con el lente y eso hace que se termine deformando, rompiendo todo y bueno, básicamente no nos va a servir para hacer la foto. Esto como está, fíjate que ahí te digo, lo dejé unos milímetros menos, que después se lo voy a poner una cinta de papel, no pasa nada. Así como está, lo aplasto bien, lo pego bien, lo dejo secar por lo menos 24 horas, ¿sí? Yo en este caso sigo obviamente para no tener pérdida de tiempo, pero una vez que pasa esas 24 horas le doy otra capa, le vuelvo a poner plasticola, le vuelvo a poner la servilleta, lo dejo secar otras 24 horas y así 3 capas. Lo ideal serían 3 capas para darle muy buena rigidez. Una vez que terminé con eso, una vez que hice todas las capas y quedó bien rígido, trata de darle 24 horas, insisto, entre capa y capa para que seque bien. No lo pongas arriba de un calefactor o arriba de una cocina para que seque, porque eso lo va a resecar y se deforma. Déjalo que se seque al aire libre, ¿sí? Si hay un día lindo puedes dejarlo afuera para que seque al aire, ningún problema por eso, pero no lo pongas cerca del calor porque se deforma el cartón, ¿sí? Se seca de golpe el agua de la plasticola y se deforma todo. Así que seque de forma natural. Una vez que hiciste todas las capas, ya la rigidez del tubo va a ser bastante importante, ya no se va a deformar y eso va a ser lo que buscamos con estas capas de papel y de plástico. Como te decía, esta parte final, esta parte de arriba que quedó sin papel, lo que vamos a hacer es tomar cinta de papel y envolverla, ¿sí? Le vamos a hacer la terminación con cinta de papel para que quede más rígido y para que no se deforme, no se rompa cuando nosotros ponemos el tubo en el lente, ¿sí? Así que eso es un poquitito lo que le va a dar la rigidez a la punta, como para que cuando lo conectemos al lente no se deforme y no se distorsione, ¿sí? La parte de abajo, esas aletitas que le hicimos, directamente quedan así, porque eso después con cinta de papel lo vamos a pegar al cuerpo de la cámara. Así que no mucho más que eso. Como te decía, acordate, las 3 capas son súper importantes para hacer, para que el tubo tenga muy buena rigidez y no se nos rompa, no se nos abolle a la hora de hacer las fotos, ¿sí? Bueno, hasta ahí tendríamos entonces la parte del armado del tubo con la rigidez. Vamos a pasar ahora al paso que sigue, que es un paso muy importante. Bueno, el tercer paso es un paso en donde lo importante para nosotros es que este tubo, que en el caso mío encima es un tubo blanco, tenga un color negro bien marcadito. Yo ahora cambio, como hacemos normalmente la gente que hace manualidades, paso a el modelo terminado, ¿sí? Lo que yo le pegué adentro, fíjate que es negro y es bastante brillante. Ahí se muestra, te estoy mostrando la cinta de papel, como le hice el reborde final, lo que hablábamos recién, para que el lente encastre ahí. Yo en este caso, porque no podía salir a comprar, no utilicé acrílico. Lo ideal hubiese sido acrílico negro mate, eso sería lo ideal, ¿sí? Fíjate que con la terminación y la dureza ya
cómo cuesta ponerlo, pero una vez que entra queda súper clavado, ¿sí? El tubo. Lo ideal es pintarlo por dentro con acrílico negro mate o con alguna pintura negra mate que tengas. Si no tenés y tenés acrílico negro brillante también sirve. Si no tenés y tenés una cartulina, una hoja Canson o cualquier otro elemento negro opaco también sirve. Yo en este caso, como no tenía nada de eso, lo que hice fue trabajar con lo que tenía a mano, con lo más casero que tenía a mano, que era un sachet de leche, ¿sí? Un sachet de leche común y corriente de cualquier marca, que por dentro son negro, justamente para que no entre luz y no se eche a perder la leche, ¿sí? A ver, fíjate que no es lo mismo lo blanco que lo negro. ¿Por qué no es lo mismo lo blanco que lo negro? Porque el negro lo que hace es absorber la luz y va a evitar los reflejos. El blanco al ver reflejos vos vas a ver que pierde contraste la imagen y no la vas a ver bien, ¿sí? Por eso hay que pintarlo de negro por dentro. Si tenés acrílico negro mate es el que mejor resultado te va a dar, o pintura negra mate. Si no tenés, con lo que tengas, lo que te puede llegar a generar, como te decía, son algunos pequeños reflejos a la hora de hacer la foto que van a perder un poco el contraste, va a hacer que tenga algunas aberraciones la imagen, pero bueno, para practicar está bien, ¿sí? Si es lo único que tenés a mano, no te preocupes. Yo ya te digo, lo hice con estos sachets porque no tenía nada, no tenía cartulina, estaba todo cerrado acá cerca de mi casa como para comprar. Y dije, bueno, con lo que hay, ¿no? Proponemos eso y eso funciona. Lo que sí tiene que estar totalmente negro, ¿sí? Y trata de, si usás témpera, acrílico o cartulina, que no llegue hasta el borde donde va a ir puesto el lente o hasta donde va a ir puesto la cámara. Dejale unos milímetros, ¿sí? 5 milímetros del lado que va a encastrar el lente, y dejale unos milímetros también del lado que va a ir la cámara. ¿Por qué? Porque si no empezamos a manchar el lente, la témpera va a empezar a desgranar y se va a manchar todo, ¿sí? Por eso yo en mi caso también aproveché esto de tener el sachet de leche. Fíjate, por dentro es totalmente negro, es negro brillante. Ese es un problema porque van a ver después en las fotos terminadas que aparecen algunas como con unos manchoncitos de luz, con unos reflejos, que es el reflejo de la luz justamente en este objeto brillante. Ves que si yo lo muevo ves el brillo. Eso es complicado, pero bueno, es lo que yo tenía y lo usé, me sirvió. Pero si tenés cartulina negra opaca o acrílico negro mate o pintura negra mate, te va a dar mejor resultado porque no va a haber reflejos adentro del tubo. Nosotros lo que hacemos con esto es un tubo que separa el lente de la cámara, pero tiene que mantener las propiedades de cámara oscura, ¿sí? La misma propiedad que tiene la cámara fotográfica, que no ingrese luz y que no haya reflejos de luz. Por eso digo, el tubo blanco o el tubo de color cartón no me sirve, ¿sí? Tiene que ser bien negro. Como te decía, yo en este caso le puse este sachet. Si usás una cartulina también, unos milímetros antes de donde encastra el lente, donde encastra el cuerpo, tiene que quedar vacío, ¿sí? Que no entre nada. Y si pintás con acrílico, también corta un poquito antes, por esto que te decía que el acrílico de tanto poner y sacar se empieza a desgranar el cartón y te puede manchar el lente, puede entrar adentro de la cámara, eso. Entonces lo ideal es que donde encaja el lente tenga, como te estoy mostrando acá, cinta de papel muy bien pegada, que eso lo que va a hacer es que encastre bien el lente. No va a incidir en cuanto a la luz, porque la luz va a pasar mucho más por arriba de eso. Fíjate que son 3 o 4 milímetros, que es la altura del encastre del lente, o sea que no va a hacer que refleje la luz, no va a tener ningún problema. Pero si vos le pones acrílico, después te va a quedar todo manchada el encastre del lente o el mismo cuerpo de la cámara, y bueno, después es un lío porque podés manchar el sensor, ¿sí? La parte de atrás lo mismo, es donde va puesta la cámara, como te decía recién, también con la misma particularidad que es la de mantener limpio, que no caiga témpera, y que obviamente si pones cartulina o el sachet de leche, que no llegue hasta el borde para que después no se complique a la hora de hacer esto, que es el montaje. Esto va puesto así, las orejitas van apoyadas sobre el cuerpo, sobre el encastre metálico del cuerpo, y ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Este paso es importante porque tenemos que asegurarnos que no le entre luz al cuerpo de la cámara. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner el cuerpo mirando para arriba, ¿sí? Yo sé que a más de uno le va a dar un poquito de urticaria porque se le va a llenar el sensor de mugre, o eso es lo que va a pensar, pero bueno, estamos ahorrando miles de pesos en el tubo extensor, así que después lo recuperaremos haciendo una limpieza de sensor. Lo ponemos boca arriba para que no se caiga, y en este caso fíjate lo importante que es la rigidez del tubo, porque si no, donde yo dejé el tubo con el lente arriba, se hubiese doblado todo, se caía y se rompía todo.
Apoyo bien las aletitas, ¿sí? Tiene que apoyar bien sobre el cuerpo de la cámara y fíjense que no cubra o que no tape al sensor, es decir, que no quede sobresaliendo el tubo, ¿sí? Simplemente tiene que apoyar las aletitas sobre la parte metálica de la cámara y ahí con pedazos de cinta de papel traten de usar una buena cinta de papel, ¿sí? No compren las cintas más baratas y finitas, o si tienen la opción de elegir, busquen la opción de cintas anchas de papel, porque eso le va a dar muchísimo más agarre y va a evitar que se caiga. Igual no vamos a usar el lente así para arriba, lo vamos a usar acostadito, así que no va a haber ningún problema. Pero fíjate que yo acá lo que hago es ponerle un montón de cinta de papel, pero mucha cinta de papel, lo pego como para que quede bien agarrado este tubo al cuerpo de la cámara y que no se zafe, que no se salga, ¿sí? Porque si se va despegando la cinta de papel, empieza a entrar luz por la unión y esa luz va a hacer que no quede bien la foto. Podés utilizar deshaché de leche, lo podés poner alrededor, así como lo estoy presentando yo acá. Yo no lo voy a hacer porque no entra luz con este corte, ya lo probé y con estas cintas no entra, pero si por las dudas lo querés probar, podrías hacer esto con una cartulina o con un sachet de leche que te haya sobrado, ponele, lo pegás en el encastre, es decir, entre el tubo extensor y la cámara con cinta de papel, ¿sí? Le pones un pedacito de cinta de papel, lo vas adhiriendo y con eso lo que haces es evitar que entre luz entre el cuerpo de la cámara y el tubo. Lo mismo deberías hacer con la parte de arriba, ¿sí? Podrías poner otro pedazo de cartulina u otro pedazo de sachet de leche o una tela oscura que tengas, envolviendo al lente respecto a el tubo, ¿sí? O sea, los dos encastres poniéndole esto para que no entre luz por ahí, porque claro, no tiene un sellado perfecto, ¿sí? Porque es un cartón, ¿sí? Entonces lo ideal sería tapar las entradas de luz para que no haya ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Yo ya te digo, en este caso como encastra muy bien, casi no entra luces, prácticamente nada, lo que hago es, cuando voy a hacer la foto, tapo con la mano los encastres y de esa manera me aseguro que no reciba luz. Si no, lo que puedes hacer es, si no tenés nada de esto o cuando estás haciendo la toma te das cuenta que entra luz, podés tranquilamente acá en la unión ponerle, no sé, algún pañuelo oscuro que tengas, una tela oscura, lo envolvés con una franela, no sé, algo que sea una tela pesada, que no tenga trama y que te permita tapar todos los encastres y que no entre nada de luz. Con eso ya estamos listos para hacer nuestras fotos. Bueno chicos, antes de ponernos a hacer las fotos vamos a tener que tener un par de cuestiones, un par de recaudos. Obviamente la primera es medir la exposición, ¿sí? Primero pongan fotómetro en cero, así con el lente tal cual, como si fueran a hacer una imagen, y a partir de ahí suban por lo menos 3 puntos el ISO, ¿sí? Digo esto porque seguramente lo van a hacer en sus casas con luz artificial y bueno, seguramente bajar mucho el tiempo va a hacer que la foto quede muy movida. Traten de que el tiempo quede lo más cercano a 250 o a 125 posible. A veces es muy difícil porque no nos da la apertura del diafragma y al invertir el lente se pierde mucha cantidad de luz, y ni hablar si ponemos el tubo extensor, que como les decía la otra vez pierde, o en el teórico les decía que pierde bastante luz. Así que suban 2 puntos de ISO como mínimo y vayan probando a ver si no hay que hacer algún ajuste extra para que la luz quede bien. Primera recomendación. Segunda recomendación, obviamente olvídense del autofoco, no nos va a servir de nada. Donde pongamos el tubo extensor ya es todo foco manual y a ojo, porque ya no voy a poder ni siquiera enfocar con el lente. Es simplemente podemos o acercar la cámara al objeto o acercar el objeto a la cámara. Son las dos formas que tenemos. Y les recomiendo mucho el encuadre a través del live view, a través del visor o de la pantalla, ¿sí? Prender la pantalla e ir viendo cómo va enfocando el objeto, porque hacerlo a través del ocular es muy difícil, no se ve bien y es bastante complicado. Así que tratar de, desde el visor, ir acercando la cámara o el objeto hasta que lo vean en la pantalla y lo encuentren. Va a llevar tiempo al principio, ármense de paciencia porque lleva tiempo. Van a ver que al principio no lo encuentran y de golpe cuando pasan por adelante del lente van a ver que apareció el objeto y ahí empiezan a hacer un ajuste fino para poder encontrarlo. La otra cosa que necesito que vean, sobre todo aquellos que usan Nikon y bueno, algunos de Canon también, tiene que ver con el embrague del lente, ¿sí? El embrague es el que
cuando yo lo muevo, ¿sí? Me permite a mí abrir y cerrar el diafragma. Ese embrague tiene que estar totalmente trabado, ahora les voy a mostrar cómo, para que pase totalmente la luz, porque si yo no lo trabo y el lente queda con el diafragma cerrado, va a ser prácticamente imposible que hagan la foto. Así que ahora les voy a mostrar cómo se traba el embrague también antes de hacer la imagen. Bueno, esta palanquita que está aquí es el embrague. Fíjense que si yo lo muevo se abre y se cierra el diafragma, ¿sí? Nosotros para poder hacer la foto necesitamos que el diafragma esté totalmente abierto. Hay algunos lentes que trabajan así directamente, o sea, ustedes lo van a poder sacar de la cámara y ver literalmente que el diafragma está así. Pero la mayoría tienen diafragma cerrado, como este que estamos viendo acá, con lo cual vamos a tener que trabarlo. Para trabarlo simplemente lo levantamos y le vamos a poner, cuando esté ahí trabadito, una cinta de papel para que quede totalmente trabado y nos permita trabajar. Ahí trabamos el embrague y le ponemos una cinta de papel. Ahí está. Chiquita, no tiene que ser una cinta muy grande porque si no después va a interferir con la entrada del lente. Fíjate que ahí quedó trabadito, ¿sí? No tenga ningún problema, que no le va a pasar nada por trabarlo así, no va a pasar absolutamente nada. Trábenlo con una cintita de papel, insisto, que sea chiquita, porque si no después no va a entrar aquí el extensor que hicimos, ¿sí? Y una vez que tenemos eso ya estamos listos para hacer la foto. Bueno, eso por ahora, solo eso. Vamos a empezar, ahora les voy a mostrar unos videitos de cómo lo fui haciendo yo y les voy a mostrar los resultados finales y la comparativa de lo que vamos a ir trabajando. En primera medida lo que vamos a hacer es trabajar con el extensor como lo hicimos recién, ¿sí? Vamos a poner el lente adelante, el extensor sobre el cuerpo y vamos a trabajar haciendo fotos de esa manera. Mucho cuidado con la distancia focal, presten mucha atención con la distancia focal, no todos los lentes se enfocan bien en todas las distancias focales. Algunos lentes por cómo trabajan, algunos zoom, les va a dar mejores resultados y les va a permitir enfocar mejor en 55 milímetros, otros en 18. Lo que debería pasar es que cuanto menos distancia focal pongan, más les va a permitir acercarse al objeto y obviamente verlo cada vez más grande, ¿sí? Pero bueno, prueben primero el 55, que suelen ser las distancias focales más fáciles para poder enfocar y generar nitidez. Y a partir de ahí, si se animan, vayan quitando la distancia focal y van a ver cómo se van a tener que acercar cada vez más al objeto para lograr nitidez. Traten de trabajar sobre una mesa, que nadie los moleste, una luz como estamos en este momento, bien rebotada al techo para generar pocas sombras, porque ahí está un poco el secreto, ¿sí? Que no haya sombras. Si pongo un reflector muy directo voy a tener buena luz, con ISOs bajos y con tiempos cortos, pero la realidad es que voy a generar mucha sombra al objeto y van a ver que va a llegar un momento que el objeto va a estar casi tocando el lente, con lo cual vamos a proyectar muchas sombras con la cámara, así que traten de rebotar en paredes blancas o en techo los reflectores, o traten de hacerlo a plena luz del sol en exterior, ¿sí? Que tenga mucho caudal de luz, pero que la luz sea suave, que no haya demasiados claroscuros, demasiadas luces y sombras. La segunda parte que vamos a hacer es tomar el adminículo, ¿sí? Acuérdense que tenemos el embrague trabado y en vez de, esto estaría así, el lente puesto así en la primera foto, lo vamos a hacer al revés, ¿sí? Vamos a quitarlo, lo vamos a dar vuelta y vamos a tener un poder de magnificación mucho más grande. Vamos a ver los objetos muchísimo más grandes, pero van a ver también que eso va a generar que el problema del foco sea cada vez mayor. Nos va a costar un montón lograr nitidez. Y finalmente, el último ejercicio va a ser sin el tubo. Directamente vamos a sacar el lente y lo vamos a poner dado vuelta contra la cámara, ¿sí? Vamos a tomar la cámara y vamos a poner el lente, en vez de como iría normalmente, al revés, ¿sí? Así, siempre con el embrague trabado, y vamos a tener que acercarnos y alejarnos al objeto. En cualquiera de las instancias que vamos a trabajar, vamos a tener que claramente dejar la cámara quieta, lo más quieta posible. Por eso les decía trabajar apoyados en una mesa, la cámara, el extensor y el lente apoyado en la mesa, y poner objetos adelante e ir acercándolos nosotros con mucha suavidad y mucha tranquilidad para lograr nitidez. Al principio lleva mucho tiempo y lleva mucho trabajo o encontrarle la mano, mucha paciencia hasta que puedan verlo. A veces al principio no vemos nada, vemos todo borroso y empezamos a mover el objeto delante del lente y van a ver que aparece y desaparece, y cuando logramos eso y empezamos a acercarnos y alejarnos, empezamos a ver que aparece el lente, aparece el objeto en el lente, y ahí nos empieza a agarrar un poquito más las ganas de hacerlo. Lleva tiempo, van a ver que la sesión que yo les voy a mostrar en un ratito, lo que estuve trabajando, estoy hace más de 1 hora y media trabajando, o sea que lleva bastante tiempo hacer las fotos y mucha paciencia, pero es divertido. Una vez que le agarra uno la mano es muy divertido, es muy entretenido y empezamos a hacer fotos muy locas y muy diferentes a lo normal.
Así que paciencia, tranquilidad y vayan probando con distintas focales. Acuérdense que cuanto más focal pongan, 18-55, pónganlo en 55, mejor va a ser al principio para tener más nitidez, ¿sí? Porque van a poder estar más lejos del objeto y van a poder lograr mejor nitidez y más fácil. Y a medida que le agarran la mano empiecen a quitarle, empiecen a llevarlo para el lado 18, que ahí van a ver que nos permite acercarnos cada vez más hasta un tope. A mí me dejó hasta 35 milímetros nada más. A partir de ahí ya no puedo, me enfocaba dentro del lente, tenía que poner el objeto adentro del lente para tener nitidez. Así que bueno, vayan probando ustedes de a poquito. Insisto, los secretos son paciencia, tranquilidad, que nadie te moleste, no hacerlo con apuro y tranquilidad absoluta en cuanto a que el resultado lleva tiempo hasta que uno lo logre, ¿sí? Al principio las fotos no quedan del todo bien, nos cuesta lograr el foco, cuesta bastante, pero una vez que lo encontramos estamos trabajando con un tubo de papel higiénico que reemplaza a un tubo extensor que sale mucho más dinero, así que no gastamos dinero, tenemos que reemplazarlo por algo llamado paciencia. Así que tranquilidad, practiquen mucho y bueno, quiero ver los resultados que seguramente van a estar muy buenos. Te muestro cómo hice la sesión y ahora volvemos para que te cuente algunas anécdotas de cómo quedó eso. Bueno chicos, hasta acá la clase de macro. Como para repasar un poquito, en las primeras tomas que vieron fue puesto solamente el adminúsculo, ¿sí? El prolongador, el expansor como le solemos decir, en el lente y en la cámara, tal cual como se lo fui mostrando. Esas fueron las primeras fotos. Luego las de mayor acercamiento fueron quitando el lente y dándolo vuelta, ¿sí? Poniéndolo invertido. En ese caso fue todavía mayor la aproximación, pero mucha mayor la dificultad para enfocar. Y en las últimas tomas lo que hicimos fue simplemente dar vuelta el lente e ir probando, ¿sí? Dar vuelta el lente, ponerlo, si así va normalmente, ponerlo al revés, ¿sí? El lado del filtro contra la cámara para lograr un mayor acercamiento. Lo que tengo que contarles sobre esto, un par de situaciones. La primera tiene que ver con que no es lo mismo poner en cualquier distancia focal. Yo por ejemplo en el lente kit tengo un lente 18-55 como todos ustedes, pero en mi lente puntual, por ejemplo, para este tamaño
de extensor dio mejores resultados en el rango entre los 35 y los 45 milímetros en cuanto al acercamiento. 55 tenía menor acercamiento. Funciona a la inversa de lo que normalmente funcionaría para lo que es un teleobjetivo. A mayor teleobjetivo en la vida real y cotidiana del fotógrafo es mayor acercamiento. Para el mundo macro es todo lo contrario, ¿sí? Tenemos menos posibilidades de acercarnos y eso hace que tengamos menos enfoque. Entonces nos dio mejor rango en cuanto a acercamiento a los 35 milímetros. No me dio para probarlo en 18 milímetros. Si lo hubiésemos puesto en 18 hubiésemos tenido un rango de acercamiento todavía mucho mayor, pero por el largo del tubo no me permitía enfocar, ¿sí? Ustedes van a ver que el enfoque lo van a tener que ir haciendo acercando y alejando el objeto respecto al lente. Y bueno, llega un momento que el objeto está tocando prácticamente el lente. Entonces en 35 milímetros estábamos en esa distancia, pero si yo hubiese querido trabajar en 18 milímetros el foco estaba adentro, tendría que haber metido el objeto adentro del lente para que enfocara, con lo cual hasta 35 pude llegar y por eso tuvimos ese acercamiento. Si el tubo hubiese sido un poquitito más cortito, en vez de me quedó un poquito más de 10 centímetros, si hubiese sido de 9, de 8 y pico, probablemente hubiésemos podido hacer una foto con 18 milímetros y hubiésemos tenido una magnitud del objeto mucho mayor. Lo mismo con el lente invertido, ¿sí? Cuanto menor distancia focal, mucho más va a ser la capacidad de acercarse y obviamente más grande van a ver el objeto. También lo pude probar hasta los 35 milímetros. En 18 me dio un desenfoque bastante fuerte y la verdad es que no logré enfocarlo de forma manual, así que no pude llegar a ese punto, por lo menos no con el apuro de tener que estar armando la clase. Quizá con mucha más paciencia y mucha más tranquilidad lo podríamos lograr, pero bueno, dio buenos resultados y les quería comparar en la comparativa de fotos que están viendo entre la foto con el zoom normal, como yo podría poner mis 55 milímetros, enfocar y hacer la foto, que tanto se logra ver, y comparado con las distintas aproximaciones, obviamente con la posibilidad de acercarme muchísimo más y tener ese macro. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Mucha paciencia, mucha tranquilidad, les va a llevar mucho trabajo, sobre todo al principio, pero una vez que le encuentren la vuelta van a ver que es muy entretenido, muy divertido. Yo hace hora y media que estoy haciendo fotos, así que me divertí bastante. Supongo que también les va a pasar lo mismo, pero insisto, mucha paciencia y mucha tranquilidad porque realmente lleva mucho trabajo, sobre todo el enfoque, porque no tenemos autofoco, es enfoque manual y a veces en milésimas de milímetro cambia muchísimo la nitidez. Así que paciencia, tranquilidad, respiren hondo y pruébenlo hasta que salga, no queda otro. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video ya con otra técnica de fotografía totalmente distinta al macro. Abrazo grande.